Ok, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a hablar, gracias a ti por estar presente, gracias por invitar a tu equipo, gracias por todas las personas que están aquí pendientes de aprender un poco más sobre marketing digital. Hoy va a ser un día muy especial porque vamos a compartir información relacionada a cómo ustedes pueden utilizar su plataforma, todo lo que tienen a la mano para crear webinars automatizados que los ayuden a poder capturar clientes potenciales. Como sabrán, bueno, la técnica de estos talleres es que ustedes, como estamos grabando a través de Zoom, ustedes me escriben por el chat y con gusto estamos súper conectados respondiendo las preguntas a través del chat. Si alguno de ustedes desea eh, hablar por el micrófono, también lo puede hacer, pero tengan cuidado si tienen ruido externo para que, digamos, para que sea fácil la comunicación durante el taller. Entonces, bueno, estamos listos. Vamos a presionar en el chat el número 1 para ver si estamos listos, a ver si comenzamos esta maravillosa clase que les tengo preparada el día de hoy. Muy sencilla, muy fácil de ejecutar y que ustedes sencillamente van a disfrutar, ¿ok? Ok, necesito saber si tenemos la oportunidad de que ustedes vean eh, la presentación que les estoy mostrando ahorita. Dígame, estamos viendo la presentación mismo, la vemos perfectamente y queremos que arranques. Díganmelo por aquí por el chat. Ok, ¿están viendo la presentación? Sí se ve, gracias. Perfecto, María. Gracias, Alberto. Gracias, Iraida. Gracias, Ana Gabriela. Gracias, Jennifer. Irene. Bueno, señores, lo que vamos a hablar es hoy, vamos a hablar de recetas. Así como las recetas de cocina, les voy a dar hoy una receta de cómo vamos a lograr crear una campaña para poder llevar a personas a un determinado webinar de Zoom. Es decir, vamos a utilizar la herramienta Zoom, vamos a utilizar la herramienta de 10 Minutes Website. Aquellos que no tengan la plataforma igualmente la van a conocer el día de hoy. Y les voy a comentar el paso a paso para que ustedes logren comenzar ese proceso de invitaciones para que puedan llegarle a muchas más personas a través de webinars, porque recuerden, el camino son los webinars porque son uno de los 4 pilares de marketing que existen, que ustedes tienen en el C5. Lo más importante es entender que nada funciona apurado. Tienen que aprender, tienen que irlo haciendo con calma. No es que el día de hoy se me ocurrió hacer un Zoom mañana y tengo que correr a hacer todo. Fíjense, este Zoom fue programado hace semana y media, ¿ok? Y nosotros somos, o sea, yo tengo amplia experiencia haciendo Zoom, cada rato hago Zoom, pero todos los Zoom se programan con anticipación. Y el que corre se tropieza. Esta es una frase emblemática y básicamente, si ustedes corren se van a tropezar. Hay que hacer las cosas con calma y primero entender cómo funciona todo este esquema que lo que les voy a comentar ahorita. Algunos de ustedes pueden pensar que esta presentación que les voy a mostrar es la misma que ya fue grabada con anticipación, pero no, esta es diferente. Esta es resumida y va directamente a un solo punto de la presentación. Aquella era una presentación macro, esta es una presentación micro. Ya vamos a hablar. Importante, en esta clase que está quedando grabada en YouTube y ustedes la van a poder ver cuando lo deseen en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Comencemos. Los 4 pilares fundamentales del mercado inmobiliario, ¿cuáles son? Campañas por correo electrónico, ¿ok? Que ya ustedes las tienen a través de 10 Minutes Website directamente automatizado, todo eso. Gestión de contactos, que también lo tienen a través de nuestra plataforma utilizando Lucy, que es nuestro nuevo asistente virtual que les facilita estar conectados con lo que se debe hacer con cada uno de los clientes potenciales a través de WhatsApp, con recordatorios y una cantidad de aplicativos impresionantes. Eso ya lo tienen en gestión de contactos. Landing pages, que también lo pueden hacer a través de Terminos Website. Y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacemos un landing page rápidamente. Y webinars. Webinars es una herramienta fundamental para el mercado digital inmobiliario porque comienza la conexión en tiempo real o grabado de digamos, lo que tú quieres transmitirle a tus clientes potenciales, bien sean clientes potenciales que quieran comprar o vender una propiedad o alquilar propiedades, o bien sea clientes potenciales que no son clientes, sino que son agentes potenciales que te ayuden a ti
a hacer que tu organización crezca a- adhiriendo nuevos agentes inmobiliarios. Ok, el objetivo fundamental de este taller es explicar con pasos cómo se crea un webinar para la industria inmobiliaria y básicamente lo que vamos a hablar hoy es cómo crear un webinar live por Zoom. Todos piensan, bueno, hacer un webinar live por Zoom es muy sencillo, ¿ok? Es crear digamos, la invitación y listo, sí, vale, perfecto. Pero de allí a que la gente vaya a tu webinar, hay un paso, unos pasos que tenemos que hacer. Entonces, básicamente son 4 pasos que tú tienes que tomar en cuenta. Y como les dije, esto es un recetario. Esto es para que ustedes se queden observando, aprendiendo y luego de que aprendan, ustedes puedan sencillamente volver a repetir. La idea es que ustedes vayan después a nuestro canal de YouTube, vean este video y vayan revisando capítulo por capítulo del video. Ya les voy a mostrar qué es un capítulo del video y ustedes pueden llegar directamente al tema que ustedes quieren. Por aquí me están preguntando, me gustaría unirme a un WhatsApp o algo para que me lleguen las invitaciones de las charlas. Ok, vamos a invitarte. Mi equipo ya debe haber tomado nota y te van a invitar a uno de los grupos de WhatsApp. Entonces, el primer paso es que se realiza un webinar con Zoom. El segundo paso es que, cuando digo que se realiza, no es que lo ejecutas, es que lo creas la reunión por Zoom. El segundo paso, básicamente, se invita a través de un landing page con un simple enlace directo a Zoom o por medio de redes sociales o un ads, que es un anuncio de Facebook. Para los que no saben qué es un landing page, es una página web creada en tu propio sistema de páginas web para poder hablar de un fin en específico. Es decir, si tú quieres invitar a alguien a un webinar de Zoom o una videoconferencia de Zoom, tú puedes hacer un landing page donde tú los invitas a que se registren. Puede grabarse para ser utilizados para Evergreen, el número 3 y el 4, disculpen, el número 4, son la base de los webinars Evergreen, ¿ok? Básicamente. Paso 1, vamos a comenzar con el paso 1, la grabación productiva, lo que yo llamo la grabación productiva, que es la creación del meeting grabado por Zoom. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tienes que entender que tienes que tener la idea de lo que quieres grabar, ¿ok? ¿Qué quieres transmitir en el Zoom? ¿Quieres transmitir en el Zoom oportunidades de nuevos desarrollos? ¿Quieres hablar de una preconstrucción en específico? ¿Quieres hablarle a tus clientes de oportunidades de reparación de crédito? ¿Quieres hablarle a los amigos agentes inmobiliarios, colegas de profesión, las oportunidades que tienen de estar contigo en tu misma organización? Esas son ideas que tú puedes tener para hacer videos de Zoom. Y básicamente, y ustedes miran, pero ¿por qué tenemos que hacer videos de Zoom? Bueno, porque le puedes llegar a más personas. Entonces, luego que ya tienes la idea y creas el cuarto de Zoom, que ahorita les voy a mostrar cómo se crea y todo, eso está en el otro taller, pero lo puedo explicar aquí el día de hoy, creas una landing page y creas los bocetos en Canva. Milton, pero tengo que utilizar Canva. Sí, sí, tienes que utilizar Canva, pero ya vas a ver cómo se hace de sencillo. Después del tercer paso, ejecutas el webinar de Zoom o la videoconferencia y muy importante, tengan un canal de YouTube para que lo transmitas a través de YouTube. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque ya te queda grabadito y ya las personas lo van a poder ver en línea. ¿Ok? Y después, al final, cosa que no vamos a explicarlo en este taller porque ya lo tenemos grabado en el anterior, lo creas tipo Evergreen. Es muy importante que esta presentación, que sepan que esta presentación que estoy ofreciendo ahorita, luego al finalizar el taller, se las voy a compartir a través del grupo de Steve. Y las personas que no están en el grupo de Steve, pero están aquí presentes, pueden escribir, yo también quiero la presentación y mi equipo se va a encargar de entregárselas. Es muy importante que sepan que la presentación que entregué en el taller pasado es diferente a esta. Esta es diferente, entonces, para que la obtengan, ¿ok? Entonces, sigamos adelante. Hasta aquí se está entendiendo todo. Un número 2, si se está entendiendo perfectamente todo lo que estoy comentando. En el chat me colocan un número 2. Ok, entonces la idea de lo que vas a transmitir a través de Zoom pueden ser básicamente 3. Captura de agentes inmobiliarios para que estén dentro de tu organización, promoción de nuevos desarrollos y presentaciones educativas como crédito, financiamiento, ese tipo de cosas, entrevistas, lo que tú creas que puede ser interesante para los
los potenciales visualizadores. En el tema de captura de agentes inmobiliarios, quiero sugerirles que ustedes, todos ustedes son agentes inmobiliarios, ustedes saben lo que a ustedes no les gusta ver. Ustedes saben lo que les fastidia, lo que no quieren que les estén repitiendo, pues entonces hagan una presentación donde ustedes muestran exactamente lo bueno y lo apetitoso de la opción que ustedes están ofreciendo. Básicamente, ¿para qué? Para que luego tener una conversación con esa persona. Tú no tienes que hacer una presentación de 1 hora, no tienes que hacer una presentación de 30 minutos para presentar tu modelo de negocio. Con 15 minutos tú puedes hacer una presentación para presentar tu modelo de negocio de manera rápida, versátil y que realmente llegue. Solamente ponte a pensar exactamente, y eso es algo que pueden hacer con su líder de equipo, ponte a pensar, ajá, ¿qué es lo que a mí me atrajo de esto donde estoy trabajando, de esta oficina de brokerage donde estoy trabajando? Entonces, lo que a ti te atrajo más lo que a tu compañera a tu compañero le atrajo y al otro y al otro y al otro, lo crean en unos ciertos guidelines y allí pueden crear el webinar eficaz que a todos ustedes les atraiga. Es muy importante que en equipo se sienten y piensen cuál es el webinar eficaz que les puede ayudar a los agentes inmobiliarios y eso se hace trabajando en equipo, trabajando ustedes, ¿ok? Para promoción de nuevos desarrollos, es importante destacar que normalmente un agente inmobiliario no es un cliente. Y cuando digo esto, un agente inmobiliario no es un cliente, significa que un agente inmobiliario no es la persona que va a entender exactamente lo que quiere el cliente, porque básicamente el agente inmobiliario vive de una comisión y lo que quiere es vender. Entonces, importante que ustedes pregunten a terceros o hagan memoria de lo que personas que le han comprado nuevos desarrollos a ustedes han preguntado. De esa manera, lo que ustedes han preguntado es lo que ustedes van a responder en los webinars de Zoom y cómo van a potenciar, digamos, a ese webinar para que las personas se interesen en ver ese webinar. No es lo que nosotros queramos mostrar, es lo que las personas quieran ver. Entonces, por ejemplo, si usted va a mostrar en un Zoom, va a hacer una entrevista a una persona que es un desarrollador, que es, digamos, el jefe de la oficina de presentación del negocio. ¿Qué preguntas le vas a hacer? ¿Tú le vas a preguntar lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres promover? No. Tú vas a preguntarle lo que tú quieres, lo que tú sabes que tus clientes potenciales quieren. Si es una torre al lado de la playa, pues habla de la playa, habla de la diversión en la playa, habla del aire, de la luz solar por donde entra, de por dónde sale, las cosas que la gente desea cuando está en la playa, de la oportunidad de poder bajar a la arena. ¿Ok? Y luego te vas directamente a hablar y entonces, mira esta torre que estamos construyendo, esto va a tener esto que va a ver hacia allá, o sea, transmitan vivencias, ¿no? Y luego de transmitir vivencias, pueden transmitir el negocio. Entonces, solamente les comento esto porque yo sé que lo necesitan saber. Y las demás presentaciones educativas, pues, obviamente no las hagan aburridas, háganlas cortas. Cualquier presentación, señores, entre 15 y 20 minutos, no más de allí. Estamos claros, un número 3, 15 y 20 minutos, no más de allí. Sigamos adelante. Un segundo, por favor. Ok, sigamos adelante. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? La receta básica para un webinar de Zoom son 3 pasos. Así de sencillo. Crear la invitación de Zoom, lo promueves y haces un Zoom en vivo. Básicamente son esos 3 pasos, pero esos 3 pasos, que ustedes los ven sencillos aquí, miran en lo que se convierten. Se convierten en este esquema que ustedes tienen que imprimir y luego que lo impriman, lo colocan en su pared y de ahí en adelante, cada vez que vayan a hacer un Zoom, ustedes siguen los pasos paso a paso. Básicamente, buscas una idea, luego creas el meeting de Zoom, luego creas el Canva para promocionarlo. Ah, mira, Steve me dice, ¿qué versión de Zoom pago usas para tener todas estas opciones? Señores, el más económico, el gratuito no. Yo pago el de $14, que es el Zoom normal, el de 100 personas. Por allí yo di un taller y me dijeron, no, pero yo quiero el Zoom que aguanta 300 personas. Bueno, cuando llegues a 100 y sobrepases, piensas en el de 300. Siempre mira la economía tuya, ¿ok? Págate el de $14, que con eso funciona todo lo que voy a explicar ahorita.
Entonces después comienzas y haces el Canva, que también lo voy a explicar ahorita, promueves y después que ejecutas la reunión, automáticamente transmites a través de YouTube y si después quieres, lo colocas en Vimeo. A mí me gustan los videos en Vimeo porque no tienen tanta parafernalia visual como la tienen los videos de YouTube. Es decir, que el video de YouTube te muestra cuáles son los videos que siguen, aunque esté ingresado en tu plataforma de 10 Minutes website. En cambio, los de Vimeo, no. Entonces, fíjense, es básicamente, repito, creas una idea. Bueno, yo quiero invitar a agentes a estar en mi organización. Ok. Entonces, creas el meeting, colocas un título llamativo, ¿ok? Reinventa tu negocio inmobiliario, no sé, algo fuerte que les digas su líder. Luego creas la publicidad en Canva y dicen, bueno, Milton, pero yo no soy diseñador, yo no puedo ponerme en eso. Ya te voy a explicar, no tienes que ser diseñador, lo vas a hacer. Y después, después esa publicidad la vas a promover y en la promoción está incluido el landing page para que tú invites a la gente a que vayan al landing page, se registren y luego vayan al Zoom. Me pasé aquí un segundo. Y luego vayan al Zoom y cuando ejecutas la reunión, lo grabas en YouTube. A ver, hasta aquí lo ven sencillo. Un número 4, dígame. Sí, lo veo sencillo, pero me tienes que explicar paso a paso, ¿ok? Número 4, a ver. Si quieren eso que les acabo de comentar, lo veo sencillo, pero me tienes que explicar paso a paso. Pasito a pasito se los voy explicando ahorita. Entonces, veamos. Creamos la reunión de Zoom. ¿Cómo creas la reunión de Zoom? Bueno, entras en tu cuenta de Zoom, ¿ok? Y estás en tu cuenta de Zoom. Esto que tienen ustedes es el Zoom de $14, el sencillo. Entras en la cuenta de Zoom y lo primero que vas a hacer es presionar en reuniones. En reuniones, esta es la reunión que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Programas una reunión, presionas aquí. Vas a colocar el título de la reunión, ¿ok? Le vas a decir, por favor, que el Zoom debe ser la inscripción obligatoria. Aquí, importante, que sea la inscripción obligatoria. Y luego, guardas. Cuando tú guardas, vas a conseguir, vamos a colocar aquí, vamos a hacer una de mentirita. Le digo guardar. Cuando guardas, aquí ves el enlace de Zoom y tú copias esa invitación. Esa invitación la copias y la guardas en tu portapapeles. Ya creaste la reunión de Zoom. Ya tienes el primer paso listo para poder seguir con esto. Entonces creaste la idea y creaste la reunión de Zoom. ¿Ok? Luego, si ella lo de compartir en YouTube, que me lo está preguntando Steve, eso es un video que tengo que hacerlo grabando la pantalla de otra manera para yo mostrarles, porque mientras estoy haciendo el Zoom no puedo mostrar cómo se hace para compartir en YouTube. Eso se los tengo guardado y se los voy a colocar en el canal de YouTube y te lo comparto, Steve, para que se lo compartas a las demás personas, ¿ok? Eso no lo puedo tener aquí directamente. Ya me lo habías preguntado, pero lo voy a grabar de otra manera, ¿ok? Y lo vas a tener directamente en tu equipo para que ellos sepan cómo lo van a hacer, como lo estoy haciendo yo ahorita. Entonces, después, accedes a Zoom y creas la reunión. Vamos al Canva. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Canva? El Canva es sencillo. Lo que vas a hacer es entrar en una página web y colocas canva.com. Si usted no es usuario de Canva, pues sea usuario de Canva a partir del día de hoy. Yo soy usuario de Canva pago, yo lo pago. ¿Por qué? Porque es muy sencillo utilizar Canva. ¿Y qué vas a hacer aquí cuando llegas a tu Canva? Vas a presionar acá y vas a colocar Webinar Zoom y presionas. Y miren los ejemplos que te van a salir. Miren este ejemplo. Lo presionas y lo comienzas a trabajar. ¿Qué vas a hacer acá? Construye tu negocio inmobiliario. Por decir una invitación. Webinar gratuito solo esta semana. ¿Aquí qué vas a colocarte? Bueno, te colocas una foto tú como que si estuvieras dando un taller. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Miren lo que voy a hacer. Ya yo le tomé una foto a un video de Steve y la coloqué aquí.
Y ahora me voy aquí a editar imagen. Bajo hasta aquí. En Smart Mockups, presiono en ver todo. Y acá busco la computadora. Esta computadora. Presiono aquí. Y miren cómo la foto se puso dentro de la computadora. Lo coloco acá y ya lo tienes. Regístrate en dónde. Aquí vas a colocar el enlace de tu landing page. Lo vamos a guardar porque eso ya lo vamos a ver. Hasta aquí, número 5. ¿Les parece sencillo? Esto ya está listo. Esta es la publicidad tuya. ¿Le puedes cambiar el color? Sí, le puedes cambiar el color. ¿Tu color es azul? Sí, mi color es azul. ¿Mis letras son blancas? Sí, mis letras son blancas. Entonces, ¿qué hago? Pues coloco las letras blancas y listo, ya lo cambié. Número 5, si les parece sencillo, esta invitación que pueden enviar a través de WhatsApp, pueden colocarlo como una historia, pueden cambiarle el tamaño, etcétera, etcétera. A ver, un número 5, para saber que me están siguiendo. Ok, entonces sigamos adelante. Perfecto. Y eso ya lo hicimos. Ella, Irene me dice, lo haces ver fácil. No, no, estoy haciendo paso por paso. Usted llegó y llegó allí. ¿Ok? Entonces, luego que haces la presentación, digamos, el anuncio en Canva, que es el que vas a promover aquí en Facebook, por correo electrónico, por Instagram en las historias, por WhatsApp o por un anuncio de Facebook, ya lo tienes hecho, ya lo hiciste. Puedes cambiarle el tamaño, pero ya lo tienes prácticamente hecho. Entonces lo que toca es crear la landing page. ¿Quiénes de ustedes quieren crear una landing page ahorita mismo para que vean lo sencillo que es crear una landing page invitacional? A ver, número 6, que me digan, yo con el número 6 yo sé que ya quieren hacerlo todos. Ok, perfecto. Para mí, una landing page, les comento, es importante que lo hagan siempre y cuando tengan un video de invitación. Si usted tiene un video de invitación, es decir, algo así como esto, voy a dejar de compartir. Algo así como esto. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, te quiero invitar que este jueves 28 de mayo voy a ofrecer un taller exclusivo para agentes inmobiliarios. ¿Para qué? Para redimensionar ese negocio inmobiliario que tú tienes. Quiero que tengas esto, aquello, y va a ser un taller de media hora. Lo mejor es que es totalmente gratuito. ¿Qué tienes que hacer? Entra aquí y regístrate. Y listo. Asiste y nos vemos allí. ¿Qué te parece? Eso es un video que puedes hacer con tu teléfono celular, sin necesidad de editarlo, sin necesidad de nada. Ese video lo subes a YouTube o lo subes a Canva. ¿Cómo lo vas a hacer? Sencillo, vas a entrar, déjame, aquí presioné algo que no debía, voy a compartir pantalla nuevamente, y vas a grabar ese video y lo puedes subir incluso con tu celular, pero si tú entras en YouTube, te vas a tu canal de YouTube, presionas aquí a la derecha superior y allí presionas en tu canal y luego, ¿qué haces? Presionas aquí en este botón que dice crear. En ese botón que dice crear, subes el video. ¿Y por qué lo tienes que subir a YouTube? Bueno, porque las plataformas de landing pages utilizan los videos de YouTube para mostrarlos. Entonces lo subes a YouTube y listo, ya lo hiciste. Presionas en subir, buscas el video de YouTube que te va a aparecer, que te va a decir aquí, seleccionas el archivo, lo subes, listo, ya está creado. No tienes que hacer más nada. Les recuerdo, mi número de teléfono está disponible para ustedes. Sencillamente, ustedes me escriben, me preguntan, me dicen, mira, voy por el paso tal, estoy trancado, ¿qué hago? Yo te ayudo, yo te escribo, yo te ayudo, ¿ok? Entonces, una vez que ya subiste tu video a YouTube, vamos a crear el landing page. Vamos a entrar en la página web de Steve Soto. Vamos a entrar en el panel de control de la página web de Steve Soto y vamos a entrar en el área de español. En el área de español vamos a crear un landing page y lo vamos a hacer de una manera muy rápida. Cuando entras a la página web, si tú tienes 10 Minutes website, vas a ver esto. ¿Qué vas a presionar para crear tu landing page? Lo primero que vas a hacer es crear una lista de contactos para esa landing page. ¿Por qué? Porque si no, los contactos van a llegar a cualquier parte. Entonces vas a presionar aquí, lista de contactos,
Y lo que usted tiene que hacer para hacer su próximo webinar, si no se acuerda de hacer todo esto, usted va a agarrar y va a verse este video, lo para, hace, lo para, haces, y así vas. Entonces, voy a presionar aquí en lista de distribución y voy a crear una lista de contacto que se llame, mira, ya tienes 10 listas de contactos creadas. Bueno, no, para crearla sencillamente tenías que tener menos de 10. Tengo que ampliártelo, Steve, porque Steve es una chica muy activa. Y voy a ir, entonces colocarías el nombre, y una vez que colocas el nombre, pues la usas. Voy a utilizar cualquier de estas listas, ya van a ver cómo lo voy a hacer, ¿ok? Voy a agarrar, y luego que ya yo creé la lista de contactos, la voy a ver aquí en rojo. Ahora me voy al inicio del panel de control nuevamente. Ya creé la lista de contactos. Presiono en español. Y ahora vamos a crear la landing page. Presionamos en marketing. Presionamos en páginas de aterrizaje. Ya está quedando grabado, Daisy, ¿ok? Lo puedes ver luego. Igualmente yo repito siempre. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a presionar en crear la landing page. Presiono en crear la landing page, aquí en el botón crear, y le digo que es una landing page genérica. Ahorita yo repito, Daisy. Y presiono, cuando llego aquí a una landing page genérica, ¿qué le voy a colocar? Digamos que es una landing page para captura de agentes. Entonces le pongo captura. No le pongas el nombre captura, discúlpame, porque se va a ver en el enlace. Entonces le pones el nombre del webinar. Construye tu negocio inmobiliario. Y miren cómo va a quedar. stevehomes.com, construye tu negocio inmobiliario. ¿Y qué haces? Presiona siguiente. Esta imagen después la colocas. No te preocupes, esa es la imagen OG para compartir. Presionamos en siguiente. Ya vas a ver, Daisy. Un momento, no te me trabes porque no viste el otro. Una vez que presiones en siguiente, entonces nos toca crear las secciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una página que se vea así. Una página que se vea de esta manera. Un video y un formulario de captación de personas. Más nada. ¿Se acuerdan el video que hicimos con el teléfono? Que yo les expliqué ahorita. Bueno, ese es el video y que colocaste en YouTube. Ese es el video que va a aparecer acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que crear dos secciones. ¿Cuáles son las dos secciones? Una sección, otra sección. Son dos secciones. La sección del video y la sección del formulario. Hasta aquí vamos bien. Un número 7. Necesito ver por lo menos 10 números 7. Hasta aquí vamos bien. Una sección de video y una sección de formulario. A ver. Quiero más. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, creamos. Presionamos en crear. En crear, vamos a crear primero la sección del video. Ok, la sección del video. Entonces ponemos sección 1, video invitacional. Póngale nombres claros y te vienes aquí abajo. Yo tengo un video de Steve que ya lo coloco en Vimeo. Voy a utilizar el video de Vimeo. Presiono aquí, video de Vimeo, el que está aquí en el fondo, y presiono en siguiente. Una vez que estamos acá, vamos a colocarle el área del título. Vamos a colocar construye tu negocio inmobiliario. Eso es lo que ustedes están invitando. Construye. Ya va. Inmobiliario. ¿Ok? Aquí no cambian esto. Pueden colocar Steve Soto. Puedes colocarle el nombre de Steve Soto. Y el enlace del video, si usted lo tiene en Vimeo, vamos a utilizar este enlace de este video. ¿Y dónde lo haces? Aquí en este avioncito, copias este enlace de este video. Si lo tienes en Vimeo. Si lo tienes en YouTube, sencillamente, si este fuera el video de YouTube, vamos a ver un video cualquiera. Si este fuera el video de YouTube, entonces lo que haces es presionar aquí en compartir y copiar. Ese enlace que vas a copiar, te vas al panel de control y lo vas a colocar aquí. Estoy colocando el de Steve. ¿Ok? Y voy a
revisar este tipo de letra a ver si está en el color que yo quiero. Yo lo quiero en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloco negro o me vengo hasta aquí abajo. Ok, y le digo ok. Y luego verifico el color de fondo. Yo quiero que sea blanco. Quiero que sea blanco. Le digo, quiero mostrar botón en el video. No quiero mostrar botón en el video. Quiero que se autorreproduzca, sí, que apenas arranque se esté reproduciendo ese video. ¿Ok? Y le digo siguiente. Cuando presiono en siguiente, se está creando la primera sección. Esta primera sección se está creando. ¿Ok? Ya se creó. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a presionar este botón de listado de landing pages. ¿Para qué? Para abrir la landing pages y ver cómo está quedando. Que la tengo aquí, construye tu negocio inmobiliario, presiono en ver y la estoy abriendo acá. Entonces estamos viendo cómo está quedando. ¿Qué vamos a ver? Deberíamos ver una pantalla en blanco con el video que acabamos de colocar. Fíjense la pantalla en blanco con el video. Hasta aquí les parece sencillo. Número 8, solamente piensen, bueno, yo voy a ver las instrucciones de Milton paso a paso y debería ser sencillo. Si la respuesta es sí, pongan un número 8. Ok, perfecto. Número 8 hay por allí. Entonces, sigamos adelante. Sigamos adelante. Algo bien importante es que ustedes pueden eliminar este header y este footer. ¿Por qué? Porque tú no quieres que nadie se te distraiga. Entonces, voy a presionar acá. Voy a presionar en editar la landing page. Y voy a decirle que yo no quiero que se indexe en los buscadores. No quiero. No quiero que se vea el encabezado, no quiero, y no quiero que se vea el pie de página, y le digo guardar. ¿Por qué no quiero que se indexen los buscadores? Porque como es un zoom, yo no quiero que esa página esté dando vuelta por allí cuando alguien haga una búsqueda, ¿verdad? Refresco la página de Steve y ahora no voy a tener el header y no voy a tener el footer. Señores, esta es la herramienta más sencilla para el sector inmobiliario. No hay otra. No hay otra. Esto es lo más sencillo que hay. Solamente un poquito de práctica y lo van a poder lograr. ¿Ok? Sigamos adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver quién me está siguiendo. ¿Viene qué sección? A ver, ¿quién me lo dice en el chat? ¿Qué sección viene en este momento? Vamos a ver quién lo dice. ¿Quién lo dice? Viene la sección de formulario. Esta segunda sección que tenemos acá. Y esa sección de formulario la hacemos ¿dónde? Editamos, vamos a la parte donde estábamos la edición de las multipropósitos y presionamos en crear. Una vez que presionamos en crear, vamos a seleccionar, vamos a escribir sección formulario. Pone sección 2. Siempre póngale nombres correctos. Nos vamos abajo y vamos a ver una sección de formulario. Aquí está. La seleccionamos y guardamos. Todo está de manera visual. No hay cómo perderse. Lo guardamos y colocamos acá. Regístrate en nuestro webinar. Comienza ahora y construye un gran negocio. Y aquí activo subtítulos, activo mostrar el campo de mensaje. Tú no quieres que te dejen mensaje, lo eliminamos. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar un color de fondo que vaya, digamos, de la mano de la imagen de Steve. Estoy tomando este color de fondo tranquilamente. No tiene botón, área del texto del botón. Vamos a colocar regístrate. ¿Ok? Y presionamos acá abajo. Como yo no quiero que ninguno de ellos que estoy invitando a una presentación de captación de agentes reciba correos de compradores o vendedores, colocamos aquí ninguno. ¿Ok? Y luego presionamos acá y decimos, ¿dónde yo quiero que lleguen esos? Bueno, en ver video. En esta lista de contactos que creamos antes. ¿Recuerdan la lista de contactos que creamos? Bueno, voy a seleccionar la lista, ver video. Y entonces todos los agentes que presionen, que dejen sus datos aquí para ver el video, van a llegar a la lista ver video. ¿Ok? Presionamos en siguiente.
Milton, menos mal que nos vas a compartir el video. La primera vez habrá que hacerlo siguiendo paso a paso. Claro, claro, pero la idea es que sean independientes de ahora en adelante. Miren ahora la landing page. Voy a refrescar y miren lo que sucede. Ya tienes, ¿cuándo en tu vida habías creado una landing page? Pues ya la creaste, ya la tienes. Tienes una landing page con tu video invitacional y y digamos, tu formulario de captación de personas. Entonces, hasta aquí, ¿cómo les ha gustado el tema? A ver, ¿quién me dice algo? A ver, Steve, levantaste la mano hace rato, me imagino. Hola, ¿me oyes? Sí. Ajá, es que voy manejando y no te puedo escribir, ¿no? Quería comentar un par de detalles importantísimos. Muchos de ustedes que están conectados están muy enfocados en producir primero. Y yo estoy 100% de acuerdo. El ejemplo que les estamos dando hoy es el ejemplo que Milton tiene a la mano, que es para construir equipo, que también es válido. Pero todo el ejemplo lo puedes hacer exactamente igual para promover una nueva construcción, donde el video está presentando el nuevo proyecto de construcción y el formulario es para personas interesadas del proyecto de construcción. Entonces, toma el ejemplo, ¿okay?, que te están dando, toma la idea y aplícala a lo que sea que decidas hacer. Si el webinar es para inversionistas en el extranjero, perfecto. Puedes hacer exactamente el mismo proceso, pero con un video para inversionistas en el extranjero. Evidentemente, el ejemplo que te estamos usando es de formación de equipo, pero lo importante es que tengas en cuenta la versatilidad que te ofrece el programa para crear landing page para cada uno de los webinars que quieras lanzar. Milton, ¿podemos compartir el enlace de cómo quedó ese landing page en alguna parte del grupo, de repente en el Telegram de Tag Homes, para que lo puedan ver y revisar varias veces? Claro, claro. Entonces, fíjate lo que vas a Gracias. hacer. Sencillo, te vienes aquí al webinar, perdón, a la aplicación de términos website, discúlpame, y presionamos aquí en compartir. Copio aquí y copio el enlace, entonces lo voy a colocar en el chat de Zoom. Cuando todos presionen allí, van a poder ver en sus teléfonos tranquilamente o en donde estén cómo quedó el landing page. Esa landing page está pública, está lista para compartirlo. Yo se lo voy a compartir a Steve también a través del WhatsApp para que lo tenga. Y ahí está la landing page totalmente lista. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, las personas se van a registrar. Las personas se registran a través de este formulario que ustedes ven acá. ¿Y qué va a suceder? Bueno, que Lucy te va a avisar. Aquí yo tenía Lucy por aquí, no sé dónde está, se me perdió. Lucy te va a avisar que una persona se registró y en ese momento tú puedes escribirle de vuelta, mira, este es el enlace de registro del Zoom. ¿Ok? Entonces, lo puedes hacer de esa manera o lo puedes hacer de otra manera. Repito, la manera como lo puedes hacer es, la persona se registró aquí, tú tomaste esto que hiciste ¿dónde estamos? Aquí. Tú tomaste esto que hiciste en Canva, ¿ok? Invitaste a la persona, colocaste un escrito donde le das el enlace de ese landing page y la persona llega y se registra. Cuando la persona se registra, Lucy, que es el asistente virtual de The Minutes Website, te va a avisar, hey, fulanito, te acaba de llegar Milton Dávila que quiere ir al taller de construir tu negocio inmobiliario. En ese momento, tú me escribes a mí por WhatsApp y me pasas el enlace de Zoom. Mira, regístrate aquí. Eso lo puedes hacer de esa manera. ¿Ok? Esa es la manera sencilla, pero normalmente hay una manera mucho más efectiva de hacerlo. Y la manera mucho más efectiva de hacerlo es utilizando una integración con Zapier, que esto es como un 2.0. Primero háganlo hasta aquí. Hasta aquí ustedes lo hacen y lo comienzan a trabajar de esta manera. Luego, si tú quieres que automáticamente, cuando la persona deje sus datos aquí, se autorregistre en el Zoom, entonces lo vas a hacer con Zapier. ¿Y dónde vas a aprender a hacerlo con Zapier? Sencillo. Vas a entrar
en este taller que ya dimos hace como 2 semanas y que estuvo presente Steve también, vas a entrar en este taller de YouTube. Recuerden que yo les voy a regalar esta presentación en video, lo que estamos grabando ahorita, y también se las voy a regalar el PDF y vas a poder presionar en el PDF. Vas a entrar en esta presentación de YouTube y no la tienes que ver toda. Imagínate, es una presentación de 1 hora y 15. No, no la tienes que ver toda. En nuestro canal de YouTube todo está por capítulos. Entonces, si tú bajas a la descripción, vas a buscar en el minuto 41, si presionas aquí, dice, conecta Zoom a Zapier y registra automáticamente a los participantes. ¿Qué te pareció eso, Steve? Sencillito, vas a ese taller que grabamos tú y yo, van al minuto 41 y ya saben cómo automatizar su campaña de Zoom. Y no es complicado, realmente es un proceso largo, pero no es complicado. El Zoom, esa clase que está grabada, que te está compartiendo Milton hoy, fue la que tanto Milton como su hermano Mario se tomaron el tiempo para enseñarme a mí a conectar Zapier. Y la verdad es que yo fui lo más despacio posible sabiendo que ese video iba a quedar grabado. Así que yo lo recomiendo 100% porque te hace la vida mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Gracias, Steve. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sencillo, vas a utilizar Zapier para automatizar todo el esquema que acabas de hacer. Pero, entonces existe algo interesante. Volvamos al esquema acá. Bueno, Milton, pero espérate. Tengo que colocar la información en Facebook, claro. Vas a colocar la información en Facebook con lo que, como yo te enseñé a hacerlo en Canva, la imagen, y después vas a colocar la información que Steve les puede pasar un texto base donde vas a colocar el enlace y cómo vas a insertar la invitación. Eso facilitaría mucho las cosas. Lo colocas en Facebook y lo colocas en Instagram. Recuerden que en los posts de Instagram, si tú colocas un enlace en los escritos, no, nadie va a poder darle clic. Entonces te toca colocarlo en la bio y lo puedes colocar en tu e-card de 10 Minutes website para que las personas presionen en el botón próximo evento. ¿Ok? ¿Quieren aprender a ver cómo podemos hacerlo en el e-card? A ver, si obtengo al menos 6, 9, lo hago. Si no, no lo hago. Luego también puedes tomar digamos, la imagen de Canva y lo colocas y lo envías por WhatsApp. Lo colocas por WhatsApp e invitas a las personas a registrarse. ¿A dónde? A la página de landing page invitacional, ¿ok? Entonces, tengo 4 nueves. No, lamentablemente no se puede. Y luego, entonces, básicamente, tienes que promoverte acá. Pero, ¿qué tal si yo les digo que pueden hacer anuncios de Facebook para promover tu webinar y invertir unos $50 para que obtengas registros en ese webinar? Lo quisieras hacer, un número 10, bueno, ya voy a explicar lo del ICAR, un número 10 si quieren hacer anuncios de Facebook para promover ese webinar. A ver, un número 10, ¿les interesaría hacer? 10, Ok. 10, 10, 10, 10. 10, 10, claro, claro. Entonces, fíjense, yo sé que Steve les puede explicar muy bien cómo hacer esos anuncios, pero ¿para qué poner a trabajar a Steve si ya tenemos un taller hecho por nuestra amiga Vane Monroe que funciona muy bien? Entonces, yo les dejo en la presentación un taller de esta chica que está acá, que ella explica muy claramente cómo pueden hacer un anuncio en Facebook para este tipo de webinars. Lo más importante es que ella conoce el negocio porque ella es especialista en marketing digital inmobiliario. Si ustedes presionan acá en su presentación, la que les voy a regalar, entonces, sencillo, van a entrar directamente en el taller de ella. Y ese taller son solamente como, a ver, ¿cuánto era? Déjame que me salió el comercial. Son 28 minutos, ¿ok? Entonces, de esa manera ya comienzan a colocar anuncios en Facebook para promover la preconstrucción, para captar nuevos agentes, etcétera, etcétera. ¿A quién le gustó la manera cómo montar campañas? A ver, ¿a quién le gustó? Número 11, ya voy al número 9, no se preocupen. Número 11, ¿a quién le gustó cómo montar campañas? Es fácil, solamente tienen que estudiárselo. Ya lo tienen aquí, listo, listo, ¿ok? Entonces, veamos, si usted quiere que vamos a buscar aquí Instagram de Steve Soto, vamos a buscarla aquí.
Vamos a buscar aquí por la página de Steve Soto. Yo no me recuerdo, Steve. Vamos a colocar aquí. Ajá, claro, no, claro, vas a tener, es fácil, tenemos que seguir los pasos y ya, sí, ya ustedes van a ver cómo van a crecer como equipo, con ventas, todo, porque van a invitar a webinars, ¿ok? Incluso pueden hacer un webinar con la cabeza de tu equipo y todos hacen una landing page, por ejemplo, esta landing page que hizo Steve, Steve la puede compartir a todos los miembros de su equipo que tengan términos website. Entonces nadie hace la landing page, solamente la hizo una persona, la hizo Steve, por decir algo, y con un video de Steve y se invita a todos al momento. ¿Les encantaría que yo le explique a Steve cómo se hace eso en algún momento para que Steve lo haga para ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces estaba buscando el Instagram de Steve. Aquí lo tengo. Vamos a entrar en el Instagram de Steve y miren esto. El Instagram de Steve Soto, claro, todos queremos. Steve, ya sabes, te tengo que enseñar cómo hacer landing pages que transmitas a todo tu equipo, los que tienen la plataforma Terminos Website, Lo prometo que lo vamos a hacer. para que Ahora, crees campañas. hay que aclarar que esos son los líderes de equipo, es decir, que no, él se está refiriendo a que si tú tienes un líder de equipo, el líder de equipo puede hacer eso para todas las personas que están en su línea. Es Por así. ejemplo, si estás en Tag Home, que es mi línea de, ¿cómo se llama? En EXP, entonces yo hago los landing pages, ustedes todos las reciben hechas ya. Pero si estás en una línea distinta, es algo que puedes ofrecerle a tu línea que está hacia abajo o que tu líder de equipo debería hacer para ustedes. Exactamente, es así. Lo más importante es que si todos tienen términos website, todos hacen un solo trabajo y se distribuyen completamente los landing pages y trabajan en equipo, ¿ok? Y lo mejor es que cada persona que se registra en el Zoom va a quedar registrado a nombre de la persona que lo invitó, ¿ok? Eso es lo más importante. Llega a tu nombre y entonces ya tú sabes que esa persona que entró al Zoom, tú lo invitaste. Vamos a ver la tarjeta de presentación electrónica de Steve que está en su Instagram aquí. ¿Ok? Supongamos, Steve, voy a hacer un ligero cambio para el ejemplo, que yo quiero invitar a las personas a esta landing page. Entonces, yo voy a copiar el enlace que tengo acá y voy a entrar en el panel de control de Steve. ¿Qué quiero hacer yo? Voy a colocar otro botón aquí arriba que diga asiste a mi próximo taller. Eso es lo que voy a hacer. ¿Dónde lo hago? Presiono en español. Fíjense todas las herramientas que tienen para poder ejecutar en una sola herramienta. Después presionamos en tarjeta de negocio. Después presionamos en página de tarjeta de negocio electrónica. Y luego presionamos en el segmento de botones. Creación de botones, aquí donde están. Y le digo que quiero clonar este botón porque yo no quiero cambiar nada del botón. Solamente voy a cambiar el texto y el enlace. Presiono en clonar. Espero. Sigo esperando, el sistema está funcionando y voy a colocar en este que se acaba de clonar, dice clon, le digo editar y miren lo que va a suceder. Aquí cambio y coloco asiste a mi próximo taller, por decir algo. Y aquí en el enlace que voy a colocar, la landing page. Presiono en guardar. ¿Quiénes de ustedes pueden entrar al Instagram de Steve Soto en este preciso instante? Y presionar en el botón aquí, este botón de la bio. Cuando presionen allí, van a conseguirse ahora una e-card que el primer botón dice asiste a mi próximo taller. Y si tú presionas allí, ¿a dónde vas a llegar? A la landing page que acabamos de crear. Señores, hermoso, ¿verdad? ¿Les parece fácil? Miren, estamos llegando a la landing page donde está el video, donde presenta y donde la persona se registra. Déjame hacer un comentario, Milton, por favor. Fíjense, cuando ustedes hacen publicaciones en Instagram, por ejemplo, está la publicación del evento, ¿no? En la descripción del evento tú colocas, porque Instagram no te permite poner enlaces, tú dices, para asistir a este taller, haz clic en el link con bio y selecciona la opción talleres. Y lo haces muy fácil. Entonces la persona que está leyendo el evento, inmediatamente se va al enlace, ve el menú talleres, hace clic y ya llegó. O sea, estás utilizando un menú, le agregaste a Instagram un menú.
para que las personas puedan acceder a esa información. Y las publicaciones en Instagram tienen que estar enlazadas a ese menú, tienen que dirigir al espectador, al tráfico que tiene la página de Instagram, a ese menú, para que ellos lleguen. Y tiene que ser muy sencillo, muy sencillo. Para ver este taller o más información sobre este taller, haz link en mi bio, o sea, haz clic en el enlace de mi biografía y selecciona la opción talleres. Gracias, Víctor. Perfecto, perfecto. Así es sencillo. Y bueno, como esto era una prueba, vamos a borrarle a Steve ese botón. Voy a presionar aquí en eliminar. Y ya, si ustedes refrescan la iCard, no van a poder ver ese botón nuevamente porque ya lo eliminamos. Señores, esto es lo que yo quería mostrarles el día de hoy. ¿Ok? Ahora, ¿tienen preguntas? Si tienen preguntas, pueden abrir el audio y podemos conversar de aquí en adelante y con gusto les voy entregando más información. Como les dije, esta presentación la van a tener directamente en su WhatsApp porque se la voy a pasar a ustedes. Y las personas que vean este taller en YouTube también van a tener un enlace donde pueden descargar esta presentación para que la tengan lista, para que puedan seguir paso a paso la ejecución de una landing page. A ver, abran esos micrófonos. Si alguien tiene preguntas, puede hacérmelas, puede decir, bueno, Milton, me parece que es sencillo, pero hay que trabajarlo, etcétera, etcétera. Coméntenme, coméntenme. A ver, ¿quiénes de ustedes se van a activar de ahora en adelante a hacer eso? ¿Quiénes me van a escribir mensajes para que yo les explique algunas otras cosas? Abran los micrófonos si lo desean. Y si no hay ningún tipo de pregunta, pues entonces ya por hoy nos despedimos. Perfecto, me dejaron todas las preguntas a través del chat. Dice, me encantó, yo quiero este video, es fácil, tenemos que seguir los pasos ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Señores, muchísimas gracias. Este video va a estar montado en nuestro canal de YouTube próximamente y adicionalmente también van a tener la presentación. Hay que hacerlo, por aquí hay preguntas, hay que hacerlo Milton, pasito a hola. pasito y aprendiendo. Sí, cuéntame, Jennifer. O Evelyn. Hola, Milton. Está buenísimo, lo único es que está bastante complejo, no complicado, sino complejo, y hay que hacerlo paso a paso, como tú dices, hay que tener el video en un lado y tener lo que estás haciendo en la computadora, porque tú lo hiciste fácil y se ve fácil, pero al menos las primeras veces hay que hacerlo con chuleta. Y Claro, entonces gracias, estuvo tú tienes el buenísimo, video buenísimo. allí y lo vas parando. Ok, te necesito esto, pum, lo paras. Necesito esto, lo paras. Te vas a tardar la primera vez una tarde, probablemente. Pero la segunda vez lo vas a hacer en una hora, la tercera vez en media hora y listo. Y te conviertes en ese líder de equipo que todos los agentes están esperando, que los apoye y los ayude a poder promocionarse con herramientas sencillas y básicas. María dice, te quiero agradecer, muchas gracias. No se olviden de incluirme en el WhatsApp. A practicar se ha dicho. Sí, señora, vamos a practicar. Vamos a practicar, es así. Y si tienen preguntas, me escriben por mi teléfono de WhatsApp. Me escriben y con gusto yo les respondo. Si quieren saber mi teléfono de WhatsApp, alguno de ustedes no lo sabe, pues coloquen fácilmente Milton Dávila en Google y ahí está mi teléfono. Está libre para ustedes. Eso sí, no me llamen, escríbanme por WhatsApp.